Hace más de 2000 años, un niño de 12 años emprendió un viaje que jamás olvidaría, su primera Pascua en Jerusalén. La Biblia nos los cuenta en pocas líneas, pero el libro de Urantia nos abre la puerta a una narración llena de vida, detalles y momentos que marcaron su corazón para siempre. ¿Quién estuvo a su lado en ese camino? ¿Qué vivió en el templo que lo dejó tan impresionado? ¿Y cómo esta experiencia encendió en él la chispa de una misión que cambiaría la historia? Hoy vamos a recorrer juntos ese viaje, imaginando cada paso y cada emoción como si hubiéramos estado ahí. Soy David y les doy la bienvenida al Árbol de Luz. Y me acompaña, obviamente, mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, 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 muy bien, ¿cómo estamos? Oye, continuemos con la historia, ¿te parece? Ahora Vale. llegamos ya a un punto que es muy importante, que es el segundo hito que nos comenta la Biblia, así que podemos hacer nuevamente una comparativa, que es cuando Jesús ya tiene entre 12 a 13 años y tiene la primera Pascua, visita el templo de Jerusalén ya como alguien más grande, casi un adolescente. Sí, la Biblia, Lucas. Lucas nos cuenta que Jesús tenía 12 años cuando fue con sus padres a Jerusalén por la Pascua. Se quedó en el templo hablando con los rabinos y que todos se sorprendían de sus preguntas y sus respuestas. Claro, exactamente. Ahora, lo importante o lo bueno de la revisión que vamos a hacer ahora es de que nosotros hicimos el trabajo de ir año a año, Ujú. como preparando el contexto para lo que vamos a conversar ahora, que es como uno de los primeros, el segundo ítem importante después del nacimiento. Así que le vamos a dar contexto y le vamos a dar mayor profundidad a lo que sale en la Biblia. Mira, en lo que dice en el libro Urantia, parte con este documento de que este es uno de los episodios más conmovedores que tuvo Jesús en su etapa como en su niñez, como el episodio más importante en su niñez o preadolescencia que yo digo, ya que aquí el hecho de haberse perdido en el templo, que es digamos, como lo importante acá, es algo muy importante en el sentido de que Jesús es como primera vez que él vivió como de forma independiente. Bueno, que después lo vamos a conversar, pero tuvo esta oportunidad de tener como unos días como de independencia de los padres y estar como totalmente liberado de las responsabilidades, Ujú. ¿ya? Claro. Entonces, esa es como la importancia de lo que ocurre en estos días, en esta semana, que es lo que duró la Pascua. Otro dato importante es de que, no sé si recuerdan, en el capítulo anterior hablamos del viaje y acá se hace hincapié en que María lo acompañó a Jesús, que habitualmente las mujeres no viajaban a Nazaret, pero el hecho de que fuera María también motivó a otras mujeres, así que el grupo de Nazaret era como bastante numeroso. Bueno, en esta vista está del Monte de los Olivos, algo que se va a repetir mucho. Jesús mirando la ciudad del Monte de los Olivos, desde acá de los 12 años hasta cuando su vida pública y hasta cuando muere. Entonces, Jesús tenía grandes expectativas con conocer el templo. Le habían hablado muchas cosas, muchas maravillas respecto al templo. Así que hasta ese momento, mirándolo de lejos, era lo que él esperaba. Claro. Hay que Lamentablemente, considerar que lo hemos repetido varias veces, que Jesús era un niño muy preguntón, muy preguntón, y probablemente le dijeron, ahí está la respuesta los cargos más altos, pues. Ahí están las respuestas que quizás él esperaba tener. exactamente. Así que él tenía mucha expectativa, pero esas expectativas lamentablemente se acabaron apenas llegó a la ciudad. A ver, aquí esta es como una explicación muy breve que vamos a hacer del templo de Jerusalén para las personas que nos siguen y que quizás no tienen mucha información como formativa respecto a Jerusalén y al templo. Este es la reconstrucción del segundo templo. ¿Ya? Esta es obra de un personaje malvado que hablamos el otro día, que era Herodes el Viejo, que le terminamos diciendo, para separarlo. ¿Ya? Él fue muy conocido por las grandes construcciones que hizo. Construyó el pueblo de Cesarea y este reconstruyó el templo. Y el templo era una maravilla.
una maravilla arquitectónica. Era un templo con mucha ornamentación, era como muy bonito, ¿ya? Si tú lo ves como del punto de vista como artístico o como arquitectónico o constructivo. ¿Por Ahora, qué Daniel, este ¿mm? templo lo hizo para, de alguna manera, llevarse bien perdón, Los con judíos. con los judíos? Sí, Como, sí, en parte. eh, Fue como para congraciarse un poco con los judíos, como para ganarse un poco el favor de ellos. Sí, se podría decir. Fue como una jugada política. una jugada política, vale. Sí. Ahora revisemos el templo como era por dentro. ¿Ya? Acá hay una planta al lado derecho de cómo era el templo, como para poder entender la distribución. ¿Ya? Entonces aquí les voy a pedir que tomen como un poquito de atención. En el lado inferior, ¿ya? Esta zona se conoce como el patio, el atrio de las mujeres. Las mujeres cuando iban al templo se podían quedar, pero está acá nomás. Esta era su zona. Que lo importante en el templo estaba desde esta puerta hacia adentro. ¿Ya? Este edificio como cuadrado que se ve como esta parte como superior, esto es lo que se conoce como el lugar santo. Ujú. Y al interior de este lugar, al interior de eso está el lugar santísimo, que es donde está este famoso velo acá en la mitad. Claro. Sí, sí, sí. Me En- acuerdo en la Biblia, en Mateo se habla de este lugar santísimo donde se parte el velo, ¿cierto? Y, Exactamente. y no estoy, a lo mejor estoy equivocado. Ese es cuando el sacerdote donde tenía que entrar como con unas campanitas, ¿o no? O Sí, nada que ver. sí, al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, ¿ya? Y aquí vamos a tener que ir un poco más atrás. Para quienes saben lo que es el Arca de la Alianza, quienes pueden recordar el Arca de la Alianza, que es donde estaban los mandamientos que se le entregaron a Moisés y que Claro, vendría a ser como la presencia misma de Dios. Entonces, en el primer templo, detrás del lugar santísimo, uno podría decir que estaba físicamente Dios, claro. ¿ya? Pero en este segundo templo, el Arca de la Alianza había desaparecido hace cientos de años atrás, pero mantuvieron este rito de que existiera este velo que separara el lugar santísimo y aquí como que estaba la presencia de Dios. Pero era algo totalmente ritual porque la verdad que no estaba el arca. Y Ya, este perfecto. versículo que habla del velo es que el velo se rasgó con la muerte de Jesús y es como una forma simbólica de decir, no hay ninguna barrera ahora para conocer a Dios. Claro. No hay que ser sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Esa es como la parte como metafórica que podríamos decir, ¿ya? Y acá en digamos como rodeado de este muro, acá en la parte de arriba, tenemos el patio de los israelitas, que vendría a ser como el patio de los hombres, ¿ya? Y acá es donde se ubican los sacerdotes, y acá a la derecha es donde había un altar, que era un altar de sacrificio, ¿ya? Pero eso era como en el papel, lo que estábamos viendo recién, eso en el papel. ¿Cómo era, sobre todo en la época de Pascua, en el patio exterior, que es donde están los gentiles, los extranjeros, era totalmente caótico. Era multitud de personas que estaban haciendo negocios, transportando animales, gritando, incluso con groserías, incluso habían hasta cortesanas entre medio. Entonces, eh, esta es una cosa muy fuerte, la verdad, en especial para Jesús haber venido para el templo. Estas son como las primeras decepciones que empieza a vivir Jesús. Entonces, ya conociendo más lo que expliqué hace poquito del templo. Bueno, y lo que ocurre acá en esta imagen es cuando Jesús ya está, la verdad, explica su decepción con el templo. Entonces tiene aquí una pequeña discusión con los padres. Lo que primero le molesta es esa separación entre hombres y mujeres, porque él venía con su madre para que lo viera cómo era su consagración y hay una barrera que le impide pasar a las mujeres. Entonces, eso Claro. fue como el primer golpe.
Segundo golpe, que la ceremonia era muy rutinaria y muy mecánica, que era probablemente repetir, repetir, y Jesús ya, él tenía una forma de orar que era muy distinta, muy distintiva, la verdad. Entonces, además, haber cruzado el patio de los gentiles, que tenía esta muchedumbre, que era el comercio vivo, todo esto, la verdad, que a Jesús ya lo tenía como bastante hastiado. Y pero lo que más le molestó es lo que le enseñaban al interior, que era este concepto del Dios iracundo, de esta cólera de Dios que se habla harto en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, bueno, siempre está este dogma de que el Dios del Antiguo Testamento era colérico, violento, implacable, un Dios que castiga, ¿cierto? Entonces, claro, me imagino que esto le chocó bastante a Jesús. Exactamente, porque el concepto de Jesús, como tenía esta relación íntima con Dios, la verdad que le choca mucho. Que acá la verdad que él increpa directamente a José, o sea, no lo increpa, sino que afligido le dice que no puede entender él cómo Dios lo pueden presentar aquí como alguien como tan iracundo, tan rudo, que la verdad que ni siquiera como que fuese como incapaz de perdonar incluso. Entonces él de las cosas que dice es que Padre no puede ser verdad, verdad. No es posible que el Padre Celestial ame menos a sus hijos de lo que tú me amas a mí. Ujú. El concepto de que si Dios se enojaba, daba rienda suelta a la cólera y derramando tu ira sobre mi cabeza. Entonces él dice, me niego a creer que mi Padre que está en los cielos me ame menos que mi Padre que está en la tierra. Y Claro. esto es muy decidor con con el mensaje de Jesús de todo lo que va a ser su ministerio. Pero este es el primer momento como que tiene ese como golpe con la religiosidad respecto a este concepto que es tan latente en el Antiguo Testamento y de que genera tanta confusión en las personas. Hay Ujú. muchas personas que dicen, no, es que a mí no sé, este Dios del Antiguo Testamento no me hace mucho sentido. Y bueno, y esto principalmente, como para empeorar la situación, después de esto, ellos, Jesús pasa a otra parte del templo, ya nuevamente con José, que es al área de los sacrificios de animales. Entonces, imaginen esta imagen de los animalitos que están siendo sacrificados, los sacerdotes llenos ahí de sangre, los balidos de la oveja, algo, la verdad que muy fuerte. Todo esto que ocurre acá en el altar de los sacerdotes. Claro, recordemos que Jesús se crió rodeado con animales, pues. Entonces, quizás no sé, en el libro lo explican, cómo era el sacrificio, era muy fuerte o no Sí, era tan, pero yo me imagino que sí, pues, para que Jesús quedara tan impresionado, o es fue por que la es por la cantidad, cantidad, es la claro. cantidad, el hecho de que sacrifican a un animal, porque él era un niño que vivía en una granja rodeado de animales. Él quería mucho a los animales, claramente era un niño bueno. Entonces ver esa cantidad, esa brutalidad, Claro, y lo peor de todo es como era como para sacrificio a Dios, o sea, al Dios que él lo ve como un padre tan cercano. Entonces no le cabía en la cabeza que Dios pidiera sacrificios de animales, que pidiera claro, sangre. Entonces, exacto. esto es como de los No, y puntos bien importantes. debe haber también debió haber un olor fuerte también ahí, me imagino, Y sí, ¿cierto? justamente. Ujú. Ir a un matadero. Era un O sea, matadero. literalmente es ir a un matadero, que no es muy agradable que digamos. Entonces, todas estas cosas a Jesús la verdad que le molestaron mucho. Aparte el ruido como te decía, de los gentiles, el ruido de los animales, ¿no? La verdad que fue algo muy fuerte. Entonces, este fue el primer día y la noche tenían que compartir la cena pascual, ¿ya? Que era como Ujú. uno de los puntos importantes de esta ceremonia. Ellos iban a pasar la cena con la familia de María, ya que él tenía un pariente rico que vivía ahí, y le iban a pasar ahí, pero Jesús insistió que fueran a Betania,
¿ya? A la casa de su nueva persona que acaba de conocer, como este nuevo amigo que podríamos decir que era Lázaro, Claro. Lázaro y sus hermanas, ¿ya? Entonces Simeón, perdón, que era el Simeón de Betania, que es el padre de Lázaro, Ujú, él los invitó a comer, vivieron ahí la cena pascual que consistía en comer cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. Eso es como lo que dice la tradición. Eh, Se le pidió durante todo este rato que Jesús diera como una especie como de oraciones o que invitara a la reflexión o que recitara algunas partes del texto, de la Torá, perdón. Y bueno, aquí Jesús le puso un poquito ahí como de su pensamiento propio a estas reflexiones y ya empezó como a pensar en él, hacer una propia versión de su cena pascual que no considerara cordero. O sea, que fuese pan y que después fue pan y vino, mucho más ujú. sencilla y sin animales de por medio. Lo que me parece que también es como algo bonito y rescatable. Es de que Jesús, con toda esta mala experiencia, pasó muy mala noche. Durmió poco, durmió pésimo, una cantidad de pesadillas, de pensamientos, digamos que como que lo inundaban de toda esta mala experiencia y esta reflexión interna que él hacía, porque obviamente era una persona muy reflexiva. Entonces fue muy mala noche. Y no solo para él, sino que para los padres también. O sea, los padres veían esa cara de aflicción y sufrían con Ujú. él, porque lo notaban Sí. que estaba muy incómodo y de hecho lo único que querían era volver a Nazaret. Me lo Así, imagino igual a los papás sintiéndose culpables, quizás porque ellos vivan con otra expectativa. Y ver que Jesús la pasó tan mal, uno como papá también se pone en el lugar. exactamente. Y también podemos como empatizar ahí con los padres de Jesús. Justamente, y al otro día ellos van a recorrer la ciudad, como te digo, no lo estaban pasando bien, ellos sufrían con Jesús, Ujú. y fueron a visitar a una de las escuelas rabínicas para que Jesús la conociera, y le dicen que cuando cumpliera 15 años, él iba a venir a estudiar a Jerusalén, pero como ya lo hemos dicho ya muchas veces, Jesús siempre presintió que él nunca iba a llegar a estudiar a Jerusalén, y tampoco le agradaba la idea, y, Menos de, ahora, y claro. claro, Ujú. después de esta experiencia, qué ganas de ir a Jerusalén, ninguna. Pero bueno, no todo fue malo, afortunadamente, estos primeros días, eh, porque también logró aquí mucha amistad con Lázaro. Ya aquí es cuando se empieza como a afianzar el vínculo con Lázaro, ya que él, digamos, al otro día de este día tan complejo, lo acompañó a conocer la ciudad, ya como de otro punto de vista. Ujú. Lázaro ya la conocía, era un niño él era un poquito menor que Jesús, ¿ya? Y lo llevó a conocer distintos lugares de la ciudad, a ver, a también ir al templo nuevamente, pero como más que nada ir a ver estas como debates, estas discusiones que se daban, estos debates religiosos a los que él podía ver desde fuera, porque de hecho Lázaro ni siquiera podía entrar a ciertos sectores del templo porque él era como un menor de edad, ¿ya? Claro. En Jerusalén era muy estricto también con el tema de las edades. Él, los niños mientras no tuvieran 13 años no podían pasar a la consagración, los niños de Jerusalén, a Ujú. diferencia de los niños de Nazaret, que eran más flexibles, más liberales, ya con 12 años y medio ya podían participar sin problema. Así que esta fue como una bonita experiencia para Jesús, lo pasó bastante bien. Claro que Eh, iba a decir que ese fue el caso de Jesús. Recordar que Jesús tenía 12 años y fracción y estaba ahí en el donde los niños de Jerusalén debieran tener 13. exactamente. Así que, claro, veían de lejos, como te digo, estos debates. eh, Lázaro no podía participar y Jesús no quiso participar de alguna manera, solamente se dedicó como a observar, pero ya le llamaba la atención. O sea, su corazón ya le llamaba. Eh, y también, otra cosa positiva es de que Jesús, también la otra parte buena que tuvo todo
digamos, esta experiencia fue que Jesús conoció a muchos niños al momento de la consagración, y niños de distintos lugares del mundo, ¿ya? Ujú. Y que a Jesús le interesaba conocer, porque una de las cosas que siempre le gustaba era saber cómo se ganaba la vida las personas y cómo eran esos lugares. Así que aquí, no sé, pues conoció niños que venían de Egipto, de Siria, no sé, de distintos lugares de cómo era el mundo mediterráneo en ese momento. Así que esta fue una buena experiencia, ¿ya? Como a Jesús le gustaba siempre conocer a los comerciantes que venían de otros países, así que esto también fue muy bueno para él. Y de hecho, esta fue como una de las cosas, como las motivaciones que le dieron a Jesús para pensar que en algún momento él iba a recorrer el mundo. Como que lo motivó el saber de cómo vivían personas cómo vivían las personas en otros lugares. Así que este también es un punto como a rescatar. Ujú. Y bueno, después de la ciudad, perdón, de las fiestas que duraron como una semana, ya tenían que volver a Nazaret, ¿ya? Y eh, la gente de Nazaret acordaron juntarse como punto de reunión afuera del templo, ¿ya? Ahí todos se iban a juntar e iban a salir nuevamente en caravana para volver a Jerusalén. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que este es el momento clave. Para quienes tomaron atención en los capítulos anteriores, dijimos que cuando Jesús viajó a Jerusalén, viajó con el grupo de las mujeres, ¿cierto? Que aún era considerado menor de edad. Un menor. Y Ya. cuando venían y cuando tenían que volver de vuelta, él tenía que estar con el grupo de los hombres, ¿cierto? Porque él ya era un Claro. hombre, entre comillas. Ujú. Pero bueno, cuando llegaron a Jericó, ¿Qué pasó? cuando llegaron a Jericó, se dieron cuenta que no estaba con ellos. Entonces se reprocharon, en el libro dicen que se reprocharon muy suavemente. Yo la verdad que no lo creo mucho, por la preocupación de que se pierda un hijo, eh, y que ya en Jericó se dan cuenta y se reprochan esto, así como debió haber vuelto contigo porque era un hombre, o no, que debió haber vuelto contigo porque él todavía era un niño, no sé cómo habrá sido la discusión ahí. El asunto que el viaje fue un día digamos, de Jerusalén a Jericó, era un día de viaje. Entonces, recién en la noche, tarde noche, se dan cuenta ellos. Así que obviamente que deciden volver, pero ya perdieron un día. ¿Qué es lo que pasaba en Jerusalén en ese momento? Mientras José y María viajaban, tenemos a Jesús recorriendo el templo. Acá igual es como interesante porque Jesús como que no le llamó la atención de que sus papás no estuvieran con él, y él se puso a recorrer de forma muy independiente el templo porque le gustaban todos estos debates, estas conversaciones que se daban. Entonces, claro, él lo observaba de lejos, él ya era un niño más inteligente, más despierto, y que dijimos en los capítulos anteriores que a él prefería ya conversar con gente más adulta. Entonces, Ujú. para él esto fue como algo muy, muy llamativo. Así que en su primer día, él solamente se dedicó a observar, a no participar de los debates, no preguntar nada de eso, sino que solamente observar Ya escuchaba, claro. y, claro, y escuchar. Y el asunto es que se le terminó el día y Jesús volvió a Betania. Fue nuevamente donde Simeón, donde Lázaro, a pasar la noche. Pero insisto, me llama la atención de que él no dijera dónde están mis papás. Bueno, después lo voy a explicar el por qué. Y cuando estaba en Betania, esto es algo que se repitió los 3 días que estuvo solo, era de que Jesús comía con esta familia, no participaba mucho digamos, estas conversaciones que se dan después de comer, como esta sobremesa que se llama, y él se iba al patio de Simeón, y tenía estos momentos de oración y de reflexión. Todo lo que pasaba durante el día, acá se tomaba un buen tiempo para reflexionar, para pensar, como para darle una vuelta a las cosas que habían pasado durante el día. Así que esto es lo que pasaba en las noches, y a la mañana siguiente Jesús tomó desayuno, se levantó muy temprano y nuevamente decidió ir al templo.
Y, y acá se repite la misma imagen, que como que se va a hacer muy, muy icónica en la vida de Jesús, hasta, digamos, hasta su muerte, que es esta contemplación desde el Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén. En este momento Jesús se dice que también lloraba, en el sentido de que le daba como angustia y pena de que hubiese tanta multitud como ignorante, y como tan perdida que no entendía las cosas. Eh, entonces, en la noche meditaba y en la mañana, o por lo menos durante este día, ocurrió de esta forma. Jesús nuevamente recorrió el templo que estaba mucho más vacío de lo que había sido la semana de Pascua. Ya se había ido ya gran parte de las personas y estaba como la población local de Jerusalén. Entonces, en esta visita al templo había menos personas y estaba como la gente más erudita, los rabinos, digamos, estos doctores de la ley que se dice, los escribas, gente como intelectualmente superior. Entonces, el primer día Jesús observó y al segundo día ya se atrevió a preguntar y empezó a hacer preguntas, algunas preguntas incómodas como le gustaba a él, Ujú. y empieza ya como a empezar a poner en aprieto a los, digamos, a estos adultos. Entonces, por ejemplo, empieza a hacer todas las preguntas de las cosas que conversé anteriormente. Pregunta, ¿por qué las mujeres tenían que separarse de los hombres en el templo? Eh, Pregunta también el por qué tenía que ocurrir tanto animal, estos sacrificios de animales, que por qué tenía que ocurrir eso. Eh, y también les plantea el por qué, si Dios ama a sus hijos, actúa de tanta, digamos, de esta matanza de animales o esta forma airada, de esta cólera. Le empieza a hacer las mismas preguntas, las cosas que conversé recién. Claro. Incluso les pregunta qué hay detrás del velo del lugar santísimo, si ya no está el lugar del... Y estas preguntas, la verdad que a estas personas las tenían confundido, era un reto intelectual el poder responderle a Jesús. Eh, También preguntó, por ejemplo, qué pensaban del Mesías, si era un príncipe terrenal o era la luz de la vida, que es como se conoce como al Mesías como más espiritual. Así que eran preguntas, se dice acá, que estimulaban el intelecto, pero de forma encantadora, con sagacidad y humor. En ningún momento eran preguntas como para humillar a las personas, ni para hacerse como sentir como superior. Ujú. Ya al tercer día, ya Jesús ya está totalmente eh, ya como desenvuelto y ya derechamente ya él estaba ya dando clases poco menos de todo este conocimiento y explicaba, digamos, sus puntos de vista, y con solo 12 años. Y aquí pasa entre medio una anécdota de que estaban como discutiendo respecto a la pena de muerte de todos los gentiles, estos extranjeros que se atrevían a entrar al templo. Ellos estaban súper limitados, súper acotados. Y mientras están discutiendo este tema, uno de los rabinos le dice, eh, ¿qué es lo que estás opinando tú? Tú ni siquiera tienes la edad para estar acá dentro del templo. Y Jesús le dice, sí, efectivamente, me faltan unos meses para cumplir 13 años, pero en Nazaret igual me consagraron. Entonces Claro. ahí aparece esta frase que en algún momento expliqué. Dice, con razón, viene de Nazaret. ¿Qué más se le puede pedir entonces si es que viene de Nazaret? Y aquí también sacan como a la luz esta forma despectiva que tenían de analizar a los nazarenos, pero en definitiva ya se había hecho ya famoso Jesús en el templo. Eh, y todos como que, digamos, se pasaba como la voz de este niño que enfrentaba a los rabinos, y así que fue como, tuvo su minuto de fama y ahí Jesús. Bueno, y acá en la siguiente diapositiva, Jesús estaba dando una cátedra, podemos decir, y lo encontró la mamá, lo encontró María. Ahora ¿Qué le dijo? uno podría preguntarse
claro, que ahora uno lo ve súper sencillo, sobre todo en estas imágenes. ¿Por qué se demoraron tanto en encontrarlo? Bueno, hay que entender que primero fue un día de viaje, viajar de Jerusalén a Jericó, Jericó a Jerusalén, era un día de viaje, y los siguientes días ellos estuvieron buscando en Jerusalén. Hay que pensar que Jerusalén tenía una población, según lo que yo estudié ahora, entre 25.000 a 40.000 personas. Y para las festividades podían llegar perfectamente a 100.000, 150.000. Entonces, tiene sentido buscar una persona en una ciudad. Estamos hablando de en la época en que no había GPS, no había Google Maps, no había ninguna de estas tecnologías. Entonces había que hacer barrido caminando. Pensemos que también Jesús era un niño en esta tremenda multitud, en una ciudad que tenía 2 kilómetros cuadrados. Era como buscar una aguja en un pajar. Claro, Así que por eso es que se demoraron tanto. Y acá dicen que en algún momento como que ellos escucharon así como de este, de este suceso de un niño que hablaba con los rabinos y como que no se le ocurrió en ese momento que podía ser Jesús. Así que es como un poquito como, bueno, como un poquito divertida la situación. Bueno, pero a pesar de, digamos, este encuentro, José quedó como bien perplejo, como que tomó distancia, pero fue María la que tenía como más ímpetu, más personalidad, y le interrumpió derechamente su cátedra. Entonces, y le dijo, hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace más de 3 días que tu padre y yo te buscamos acongojados. Acá dicen que le dice con total ternura y amor estas palabras, aunque claramente ella estaba muy preocupada, me la imagino angustiada y por supuesto molesta, porque como decía Jesús en ningún momento como que le llamó la atención que sus papás no estaban. Eso es como que me llama un poquito la sí. atención. Oye, y es casi la misma frase que dice en la Biblia. Claro, entonces lo que dijo María, la verdad que era como muy similar a lo que dice la Biblia, y lo de Jesús también fue también casi calcado. Entonces, él dice algo como, ¿por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? No se Ujú, imaginaban que me encontrarían en la casa de mi padre, porque ha claro, llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi padre. Y si tienes un poquito de memoria, lo que hablamos en el capítulo anterior, esto es casi lo mismo que le dijo el ángel, este mensajero celestial. ¿Te acuerdas? Que le dijo que ya era momento de que empezara a era momento. ocuparse de eso. Sí, Exactamente. Así que ahora tiene mucho más sentido esa frase, que en la Biblia está como fuera de contexto, o más que fuera de contexto, no tiene contexto, que acá se le claro. da como un nuevo sentido. Sí. Así Bueno, que, esta frase es extra en el libro, ¿cierto? Que sería, puesto que ha llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi padre. Esa es la parte que le da el contexto a todo. exactamente. Así que después le dice eh, bueno, que se van ahí del templo. La verdad que no recibe ahí también mayor reproche que ese. Y posterior a esto, cuando ya van saliendo ya de la ciudad, se paran nuevamente en el monte de los olivos. Pero esta vez ya Ujú, Jesús ya no está, ya no es como reflexionando ni llorando, sino que ya derechamente aquí Jesús hace una declaración. claro, Dice que justo tenía un callado, que es esa vara que tiene en su mano, que es como para subir cerro. Entonces, ahí dijo algo que lo voy a leer, que dice, oh Jerusalén, Jerusalén, oh habitantes de Jerusalén, cuán esclavizados están, sometidos al yugo romano, víctimas de sus propias tradiciones. Pero yo volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Que es una frase, la verdad que muy, muy potente lo que está diciendo. claro. Y aquí curiosamente, o sea, no curiosamente, eh, José, la verdad que como siempre perplejo, como era su personalidad, pero a María le gustó y como que al parecer se le quitó la molestia
porque esta frase ella la tomó como ese punto de vista que ella siempre tuvo de esta visión política de este liberador nacional. Entonces, esta frase que dijo potente para María Ujú. fue como una señal de que Jesús iba a empezar a tomar ese camino. Estas palabras, las que dice Jesús, también anticipan de alguna manera lo que ocurriría muchos años después, que sería la purificación del templo que Jesús haría de adulto. Claro que es la frase que dice en Ujú, su última Pascua, antes de morir, dice muchas frases, la verdad. Pero María lo tomó como este libertador nacional. Recordemos que la visión de José era esta visión espiritual y María siempre lo vio como este Mesías nacional, político, ujú. que la verdad que fue muy alejado a lo que hizo Jesús. Así que bueno, ya la última diapositiva, que ya viene esta familia ya viajando de vuelta, muy cansado, muy agotado, me imagino, después de todo este susto que vivieron de que se había perdido su hijo. Y Jesús con toda esta experiencia como tan importante para él, que marca su infancia, su primera, su como preadolescencia, Ujú. eh, y que en la Biblia se mencionó y que acá con todo este relato que hemos hecho, le dimos contexto, le dimos profundidad y le dimos como amplitud. Así que este es el verdadero, esta es la verdadera historia de qué es lo que ocurrieron esos días, más allá de lo que dicen los versículos. Y aquí también es importante como reflexionar un poquito eh, de que Jesús él no es, digamos, una coincidencia de que tuvo como la altura intelectual para discutir con los rabinos, porque fue un niño que se preparó de muy chico, Ujú. ser el mejor estudiante, aprender griego, aprender hebreo, vivir de una ciudad liberal. Un niño de Jerusalén jamás podría haber tenido una discusión a la par con un rabino. Tenía que ser un niño de Jerusalén. Tenía que tener esa experiencia de poder discutir o debatir con su chazán, con su profesor, de Claro. tener vivir en esta ciudad con personas que venían de distintas partes del mundo, con rabinos que venían de distintas partes del mundo. Así que, y también la frase para el bronce que dijo que él tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. Así que eso es lo que podemos decir hasta este capítulo. Entonces terminamos por hoy. ¿Qué es lo que se viene en los próximos capítulos, Daniel? Ya, mira, ya en los próximos capítulos ya vamos a hablar de la adolescencia, de una adolescencia muy, muy dura. Ahora, la verdad que se vienen años muy difíciles. Y si nos ponemos a pensar, la Biblia acá hay un silencio de casi 18 años. Recién a los 30 años después Jesús nuevamente retoma sus apariciones en público. Así Ujú. que ahora sí que parte un periodo muy, muy, muy largo de años perdidos, con una adolescencia muy difícil. Entonces, gracias por acompañarnos en este capítulo del Árbol de Luz. Si lo que escuchaste hoy te dejó pensando o aprendiste algo nuevo, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campana para no perderte ningún episodio y comparte este contenido con quienes también disfrutan explorar la historia y la espiritualidad. Recuerda que en nuestra playlist encontrarás todos los capítulos anteriores para seguir profundizando en este viaje. Nos encantará leer tus comentarios y reflexiones. Hasta la próxima.